Hey, hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Una Buena Plática. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana Saraí. Saraí, bienvenida. ¿Cómo Hola, hola, estás? gracias por dejarme estar aquí. Muy bien, emocionada. Qué bueno, ya tenemos por ahí un tiempo de conocernos, yo creo desde MacDiel. Ya, Sí, ¿qué son cuántos años? 2, 3 o más. Sí, como unos 2, 3 años más o menos. Sí. Por ahí Saraí estuvo en nuestra boda también. Olivia no sabía, pero Olivia ahí no sabía, estuve. pero ahí estuvo en nuestra boda. Ya llevamos un tiempo de conocernos. ¿Cómo estás, Ari? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te lo has pasado? Pues bien, gracias a Dios aquí ya a punto de lanzar mi nueva música. Ya estamos. Sí, se llama ¿Me conoces? ¿Sí Me mal no sé? conoces, me conoces. Es el proyecto más reciente que traigo ahorita. Gracias a Dios, pues ahorita estoy trabajando en mi música, en el ministerio, pues viajando a donde Dios me permite ir a ministrar, en la alabanza y pues Ujú. sirviendo en iglesia local también, gracias a Qué Dios. padre. Creo que es... ¿Número de canciones? Ya es el tercer single Tercero. propio, Qué o sea que padre. es mío. Por ahí los que no la conozcan, que estén por ahí debajo de una piedra, síganla. Tienes en Spotify, en YouTube, iTunes, en iTunes, en Deezer, todas las todas las plataformas. plataformas. Busquen su música, la verdad está súper padre. Ahí acompañen la música de Sari. También estás trabajando actualmente en iglesia local, Sí, ahorita en estoy el grupo de como alabanza. pastora de alabanza, estamos sirviendo, pues siempre es bueno, ¿no? Servir en una Sí, iglesia local, rendir cuentas, depender sí, sí, de, eso sí. creo que es algo bien, bien importante para que un ministerio pueda avanzar de una forma sólida, de una Claro. forma con una buena base y estoy ahí, gracias a Dios, pues ahí estamos sirviendo. Y creo que es también gran parte del trabajo del grupo de alabanza es muy importante porque creo que llevas al terreno real, ¿no? De lo que es a lo mejor a Sí, veces entender lo que es de alabanza y de oración. No es hasta que estás trabajando en un grupo como tal sí, que llevas a la realidad todo eso, ¿no? Y qué sí, padre que puedas tener la oportunidad y hemos visto el trabajo que haces y la verdad está excelente. gracias a Dios. Pero bueno, en esta hora queremos platicar un poco y conocerte un poco más a fondo acerca de lo que has experimentado, lo que has vivido. Quisiera que nos contaras, creo que todos hemos vivido alguna experiencia con Dios, ¿no? Todos hemos pasado por procesos, por dificultades, poniéndole el nombre que sea, Ujú. pero ¿cómo ha sido tu vida antes de esto? ¿Cómo describirías a esa Saraí de a lo mejor hace algunos años, de hace algún tiempo? ¿Cuáles han sido como que esas procesos o circunstancias que has vivido? Fíjate, pues yo creo que como muchos, a mí me tocó nacer en un hogar cristiano, Ujú, nunca crecí en un ambiente, podríamos llamarlo como se le dice secular, como ujú, que en casa papá tomara y golpeara a mi mamá o algo así. Me tocó crecer en las bancas de la iglesia, ujú, desarrollarme con el diácono de ley, ¿no? Que te decía de, hey, pórtate bien ujú, y crecí así, pero uno sabe que aunque naces en cuna cristiana, que aunque se te enseña las bases de lo que es Dios, uno sabe que su encuentro personal pues lo tiene en algún momento de la claro. vida. Y ya es cuando se te amanece y hay otros que nunca pues se tarda tiempo. Y a mí me tardó hasta tenía yo casi 15 años, Ujú, 14, ya a punto de tener mi quinceañera, me acuerdo. Fue cuando yo me afirmo en el Señor porque Dios trató conmigo de una forma fuerte. ujú, Yo tenía una bisabuela, abuela de mi papá, y ella no tenía la vista, ella ya perdió la vista, estaba ya grande. Recuerdo que ella siempre me agarraba y decía, ella, la de Mario. Mi papá se llama Mario, ¿no? Y ujú. decía, ella cuídenla, Dios la va a usar. Ella fue la primer Vámonos. mujer que ella me dijo que Dios iba a hacer algo conmigo. Ujú, Y recuerdo que yo tenía, ¿qué te digo? 8 años y yo decía, pues órale, pues quién sabe qué sea eso, qué pero qué chido, ¿no? bueno, ¿no? O sea, pues en la iglesia escucho de Dios, pues qué padre. Pero cuando empieza a pasar y llego a la etapa de la secundaria, todos sabemos que esa es como la etapa donde un poquito más Ujú, difícil. A mí me tocó quererme comer todo el mundo en esa claro. Lo que temporada. no habías vivido Sí, antes, lo que quisiste. no, y como fui hija única a 14 Mm, años, pues mis papás era toda la protección hacia mi persona, entonces yo no era la niña que dejaban ir a casa de otra niña a jugar, o sea, ujú, era como que sí, pero que vengan aquí a la casa y todo era como que mucho. Cuando yo llego a la secundaria, mi mamá sale embarazada, tiene a mi hermanito y empieza ya un poquito a yo tener más libertad de salir, ujú, ¿no? Y era como que yo dije, bueno, aquí ya no tengo tanta atención, lo que no pude hacer antes, que mis amigas ujú. hacían, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Entonces empiezo yo a Santo. vivir, a pesar de que yo solo estaba, y mi colegio era cristiano,
en ese colegio empiezan a dejar que entrara personas, pues que no compartían la misma fe. Entonces empieza a entrar gente de todo tipo y yo empiezo a relacionarme con gente de todo tipo de pensamientos, de todo tipo de prácticas que tenían en casa porque las veían anormales. Entonces recuerdo mucho que yo me empiezo a juntar con ese grupito, el típico grupito popular, ¿no? De la escuela, ¿no? Pero yo era la que no me dejaban salir los fines de semana, entonces yo empiezo a optar, para resumirte esto porque es bien larga la historia, pero yo empiezo a optar por, tenía otra amiga de la iglesia y yo empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues hago pijamadas en su casa. Y como ella tenía un poquito más de libertad, dije, pues con ella nos vamos. O las dos decimos, ¿sabes qué? Pues nos vamos a otra pijamada de otra amiga. Y así no la vivimos. Y eso fue por un cierto tiempo. Dios me permitió como probar eso. Y siempre estando en ese ambiente, nunca tomé, nunca fumé, nunca tuve esa valentía. Claro. Porque en casa estaban o sea, me habían enseñado que eso no era como algo que se hacía. Pero recuerdo cuando Dios me permite por un tiempo, era la quinceañera de una de las compañeras de ahí del colegio. Y era en un antro muy conocido de la ciudad donde yo vivía. Entonces, era un área donde se ponía muy feo. Entonces, ella le pide a sus papás hacer su quinceañera ahí. Pues, total. Cuando yo voy a llegar, ya tengo yo todo organizado en mi mochila para irme a dormir a casa de mi amiga. Yo tengo mi ropa que me voy a cambiar pues para ir a una fiesta en un antro, ¿no? Sí. Que yo suponía, porque en mi vida había yo llegado, ¿no? Entonces yo en mi closet tenía toda la ropa de las faldas largas de cristiana y yo era como que me pongo y era un chiste. Ahorita me río porque digo, qué cosas, ¿no? Entonces yo voy en mi bolsa. ¿Qué dices? Ahora sí ya tengo preparada ropa. Y ahora no. Pero me acuerdo mucho que yo preparo una bolsa que según yo no se notaba. Oye, la bolsa le metí hasta lo que no. Y yo así como, no, si todo está bien. Y mi mamá me ve que salgo y le digo, ya van a ir por mí, mi amiga. No. Me dice, no, qué bueno, ¿a dónde vas a ir? No, pues nos vamos a ir a dar la pijamada, mamá, que llevo la pijama. Pues, ¿qué a una pijamada? ¿Qué vamos? Pues a eso. Yo creyendo que me las sabía de todas a todas. Recuerdo que mi mamá me dice, ok, me deja sola. Yo regreso a mi cuarto a agarrar no sé qué y ahí va a venir mi amiga. Mi mamá le habla a mi papá y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a dejarla donde quiere ir. Vamos a dejar la casa de su amiga, nosotros la dejamos porque tiene que venir su amiga. Entonces entra al cuarto mi mamá y me dice, mija, nosotros vamos y te dejamos. Y yo dije, no. Dije, no, ya viene mi amiga, pues nos van a prestar el carro y no. Y me dice, no, sí. O sea, no es pregunta, tú vas a ir así porque yo te estoy mandando y tienes 14 años y yo te voy a llevar como yo quiera. Yo le hablo a mi amiga por mensaje, antes eran los mensajes, ¿no? Y entonces le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Se acabó el plan. Le digo, porque ya vamos para tu casa, pues que es pijamada en tu casa y organiza, ¿no? Y todo. Pues, ¿dónde va mi mamá? Llega a la casa por mi amiga y mi mamá tenía idea que una amiga tenía una fiesta. Sí. No sé cómo estuvo el asunto, que mi mamá dice, bueno, yo las llevo a la fiesta. Pasa que a veces una mentira lleva a otra y se desencadena en otra. Y yo traía la mentira, pero en ese momento me empiezo a revolver en mi mentira. Ya súper desarrollada, sí. Yo ya estaba perdida. Mi mamá, pues obviamente una mamá de una niña de 15 años, de 14, no la va a burlar. Entonces mi mamá dice, no, se baja, le dice, yo llevo a tu amiguita, yo las llevo. Le dice a la mamá, no sé qué, pues me llevan. ¿Por dónde? No, pues por allá. No, pues sale derecho. Oh, y ya estábamos entrando al área de los antros. Y mi mamá, ok, sí, más para allá. Y yo con mi amiga de, bueno, le caminamos, nos bajamos aquí. Y yo, no, pues aquí nos bajamos y caminamos. Yo creyendo que tenía todo en control. No, te voy a dejar en la puerta de ese lugar. Para esto, mi papá va manejando callado. Mi papá es de pocas palabras. El silencio sepulcral. Él no dice nada. Lo más cuando te va a decir, te dice esta frase. Yo nada más te voy a decir una cosa. Y ya sabes que te viene a matar con lo que te va a decir. Entonces mi papá iba callado y yo era como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y mi preocupación en ese momento era, le estoy quedando bien mal a mi amiga. Qué vergüenza. X. Llegamos al lugar. Se ve tranquilo ese antro, gracias a Dios yo. A diferencia de las demás puertas que estaban alrededor, que se veía un desorden, se veía como un salón normal. Y de que no, ya la hice, ¿no? Entonces nos vamos a bajar. Y en eso alguien sale del antro, abre la puerta y se alcanza a ver el mugrero, ¿no? Sí. Y yo me quedo así y me quedo con mi mamá. Y mi mamá simplemente hace esto y se agacha y dice, no, Dios, mi hija, no. Yo te la entregué. Santo. Y a mí eso me traspasó. Yo dije, ¿qué dijo? Y mi papá abre su boca y le dice, Susana, así se llama mi mamá, ya dije el nombre de mis papás, ¿no? Le dice, Susana, si Saraí ya a este punto nos mintió, a ella el espíritu ya no la redarguye. Ya la perdimos desde hace mucho. Déjala. Esto le gusta, que se vaya. Cuando mi papá dice eso, yo dije, no.
Dije, no, yo no soy de aquí, porque incluso cuando intenté encajar, no soy de aquí. Pues total, yo me voy, mi amiga sí se baja, ella se va, entra esto. Después, ese día en la noche yo llego a mi casa y es cuando tengo mi encuentro con Dios. Yo tenía algo planeado, Dios tenía otra cosa. Yo llego a hincarme y yo no tenía temor al regaño de mis papás. Yo venía a reclamarle a Dios. Yo no escogí ser cristiana. Yo no escogí venir a una casa cristiana y nacer aquí. Yo no quería conocer. No me estás dando elección. Y yo estaba reclamándole a Dios y de no, y de esto y así. Para esto yo había hecho muy buenos amigos. Yo tenía como esa gracia de socializar con gente. Yo decía, estoy bien. Según a mi adolescencia voy muy bien. Tengo muchos amigos. Cuando Dios así, fue la primera vez que yo siento cuando Dios te habla, porque se me puso la piel chinita y en mi reclamo nada más escucha a Dios que me dice, acabaste. Y yo me quedo así en mi coraje y nada me dice, Saraí, tengo 2 caminos para ti. Es loco porque yo no te puedo decir, bajó un ángel y me dijo, escuché una voz. No, claro. Tú sabes cuando Dios interrumpe tu pensamiento porque sabes que esto no viene de ti y nada me dice, tengo 2 caminos para ti. Te he dado una gracia con la gente y la gente te va a conocer. Hasta cierto punto vas a tener gracia con la gente, pero un camino es este. En uno vas a tener éxito, los dones y talentos que te he dado van a tener éxito, pero en ese camino no voy a estar yo. Claro. Tengo otro para ti, que te los voy a mostrar los planes poco a poco, pero ¿cuál eliges? Nada más que en el otro no cuentes conmigo, no voy a estar ahí. Cuando yo escucho no voy a estar ahí, el Dios que mis padres tenían, el Dios que mi bisabuela me mostró, porque ella de chiquita me decía cómo orar y todo. Cuando yo me escucho esa voz que me dice, no voy a estar, a mí es la primera vez que tengo temor a vivir algo sin Dios. Claro. Entonces recuerdo mucho que cambia mi oración a reclamo, a decirle, no me dejes. Y como una niña chiquita cuando te dejaba tu papá en el kinder, no te vayas. Empiezo desesperada y empiezo llorando y llorando, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y de ahí pues ya lo demás es historia. Mis papás pues ven esa situación y Dios hace. Y de ahí en adelante fue algo bien loco porque mis amigas ya en la secundaria no me creían. Decían, no puedes haber cambiado un día a otro. Yo tenía tan latente eso que sentí ese día. Esa búsqueda de Dios hacia mi persona, que sabía que era indigna, que sabía que era mentirosa, que sabía que quería hacer otras cosas y que el Dios Todopoderoso me buscara porque tenía planes conmigo, como que me pesó mucho. Y yo sí le creo a la gente cuando dice, cambié de un tiempo a otro. Sí, bro, yo siento que ya sí me pasó. Sí pasa. O sea, mi forma de hablar, mi forma de pensar cambió completamente. De ahí sufro mucho bullying, pero me afirmé. Ese mismo bullying me afirmó a decir, bueno, esto es lo que creo, me va a costar. Claro. Y era como lo merezco porque quise huir, pero este es mi lugar. Y de ahí fue donde empezó todo el asunto de estar ahí con Dios. Y qué bueno que menciones, y con esto que terminas, que ahí fue donde empieza, ¿no? Creo que yo me identifico un chorro porque yo he contado en otros episodios que pasé por lo mismo. Creo que todos vivimos, los que crecemos en la iglesia, pasamos por ese intento. En algunos lo logran, otros fallamos en el intento de querer como entrar en ese mundo. No sé si meramente por socializar, por lo que sea. Sí. Pero bueno, yo en mi caso siempre cuento que yo fracasé porque nunca me llamó la atención ninguna cuestión de vicios, de hacer ese tipo de cosas. Pero sí fue en mi caso también esa oportunidad donde Dios me hizo, en mi caso, reconocer lo que tenía, ¿no? Claro. O sea, en mi caso soy hijo de pastor, fue reconocer la bendición que era ser hijo de pastor, ¿no? El saber que no tuve que vivir muchas circunstancias que a lo mejor compañeros de mi escuela vivían, carencias que mis compañeros tenían. Entonces, en mi caso fue vivir esa experiencia para reafirmarme a mí mismo entender lo que realmente tenía y lo valioso que era para mí. Y es bueno entender eso como un inicio, ¿no? O sea, como entender que llega un punto en nosotros en que, ok, reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque a veces estamos en la iglesia, pero escuchamos y oímos las prédicas y oímos los mensajes, pero creo que no llega a lo mejor a veces a tocarnos tan fuerte como para realmente marcar una convicción en nosotros. Entonces, en tu caso ese fue el inicio. Sí. Bueno, yo te conocí en el Instituto Bíblico, que ahorita nos vas a contar más o menos cómo fue ese proceso de ya acercarte a la iglesia, empezaste a servir en la iglesia. ¿Qué fue lo que vino después de eso? Después de esto,
meses antes del encuentro con Dios, te digo, mi escuela era un lugar cristiano. Hacían encuentros anualmente, traían artistas, ¿no? De aquellos tiempos que eran, no sé, funky, los que eran como que, sí, así bien emocionados en espíritu y en verdad. Y era como que acá bien padre. Sí. Recuerdo que hubo un congreso, yo no me acuerdo el nombre del predicador, pero pues nosotros pentecostales no creemos mucho en el hablar en lenguas. Y yo recuerdo que en ese evento Dios ya me iba a bautizar. Yo empiezo a sentir algo en mí, algo que viene sobre mí, o sea, y era el llamado de Dios persiguiéndome de, oye, quiero hacer algo contigo, pero yo terca que quería hacer las cosas. Meses antes de ese encuentro, esa noche que tuve, después de intentar ir a un antro y todo eso, Dios iba a ministrarme, iba ya a pasar, y yo me acuerdo que me freno y le digo, no, Dios, porque están mis amigos ahí, me van a decir cosas, ahorita no. O sea, era como que yo bien acá de Dios, si quieres en el cuarto donde nadie vea, pero aquí no, como si yo mandara, ¿no? Claro, como poniéndole un escenario perfecto a Dios. Y recuerdo que viene el predicador como si el tipo escuchó lo que yo le dije a Dios y viene y me pone la mano y me dice, por cuanto lo has negado, lo vas a anhelar con todo tu ser. Y yo me quedé así de que, me pegó, pero no tanto como que dije, bueno, quién sabe qué sea eso. Pues total, pasa lo que ahorita te cuento, lo del encuentro con Dios. Después de ahí, yo empiezo a intentar orar siempre, a aplicar lo que mi bisabuela me había enseñado, lo que mi papá me había dicho sobre orar, y empiezo a hacerme una vida de oración a como en mis 15, 16 años yo podía hacerlo. Empiezo a incluirme más en la iglesia, empiezo a ir a los eventos, a los campamentos. Y en uno de los campamentos recuerdo mucho que estábamos todas orando y todos en bendición, ¿no? Después en el tiempo de ministración. Y recuerdo que mis amigas son bautizadas. Y yo de, qué padre, ya me va a tocar. Ya me toca, o sea, me toca, yo como sí. si fuera de pega la trae, ¿no? Como Sí, de ya anda sí. cerca este asunto. Y yo de, no, ya. Y recuerdo mucho que terminó el evento y pues como era campamento, termina la administración y pues todos a la casa de campaña y ya nosotras entre amigas y todas bien emocionadas. Que Dios, que no sé qué. El evento era de 3 días, eso fue el primer día. Y me dice, no, que sí, que no sé qué, y que Dios y esto. Y yo, qué padre. Y yo el primer día dije, qué padre, mañana me toca a mí. O sea, yo como que bien segura. Segundo día, otras, las que faltaban del circulito que íbamos como 6 amigas, y ya, pum, las 5 quedaba yo. Y me dice una, ¿tú todavía no? Y le digo, no. Como si fuera, no sé, boleto, ¿no? De que para que eres bien santa. Y yo, no, pues no. Es que algo ha de andar mal en ti. Y yo, no, pues sí. Y yo, pues chiquilla, y fue como, no, sí es cierto. Sí, lo creí, lo compré. Y dije, no, pues sí es cierto. Entonces, en ese momento, yo empiezo, me acuerdo que todas platicando de su experiencia de con Dios, de gracias a Dios lo que Él hizo. Yo me acuesto en una orilla de la casa de campaña y me tapo hasta la cabeza y le digo, Dios, ¿por qué a mí no? O sea, yo me equivoqué, yo sé lo que hice, pero pues no, que tú tienes gracia, que tú tienes amor, la misericordia. ¿Por qué a mí no me llenas de eso? Y yo le decía, yo estoy segura que si tú me llenas de así a esa forma, yo no te voy a fallar nunca. O sea, yo voy a permanecer. Era como mi forma de decir, Dios, es lo que se necesita para que yo haga lo que, como cuenteando, ¿no? Yo a Dios. Y recuerdo que ya pasa el primer devocional del último día, nada. Yo me rindo. Me quedo en la parte de atrás, empecé a sentirme rechazada, como, ¿sabes qué? Dios ya no me está tomando en cuenta porque yo me equivoqué y el enemigo no venía a bombardear cosas. Y de repente, en la plena administración, se acerca hasta donde yo estaba un predicador de los que ayudaron a ministrar. Él no era el que predicó, se acerca delante de mí y me dice, dile a Dios, no soy tan buena, pero tampoco soy tan mala como para que no me bendigas. Y esa frase la tengo aquí porque muchos pudieran decir, es que ¿cómo le puedes decir eso a Dios? Bueno, yo lo dije en esa vez. Dios me empieza a llenar. Soy bautizada en nuevas lenguas. Dios empieza a transformarme. De ahí empiezo un caminar con Dios a como me decía mi papá. Mi papá siempre me decía, o eres de aquí o eres de allá. Medias Dios no quiere. Mi papá, y nosotros somos del norte, ¿no? Y bien rancheros. Y yo empecé a todo Dios y nada seducir con el mundo, nada. Entonces yo me empiezo a apartar. Muchos de que me conocieron en el tiempo donde yo anduve en rebeldía no me la creían, pero yo me peleé con eso. Hasta que en un momento, en uno de esos campamentos donde Dios me llena, luego empiezo a ministrar en la alabanza. Dios empieza a hacer conmigo cosas y en esos campamentos, cuando yo ya estoy estable, yo ya tenía mi base en mi trabajo, yo ya era nutrióloga, yo ya tenía todo listo para dar mi vida, o sea, tenerlo todo.
Ya estaba, me acuerdo que por dar el enganche de mi carro, yo ya me veía en carro. Perdón, ya con que me digas de que ya estaba en ese momento estable, ya me contaste todo lo que sigue. Pero bueno, continúa. Ya estando yo en mi estabilidad, todo te dejo terminar. Como cristiana, como mujer, como todo, que tú dices, ya tu vida va para arriba. O sea, ya va puro bien. para arriba, nada para abajo. Tú dices, todo excelente. En ese momento, me acuerdo que volteé a uno de los predicadores y yo estaba, Dios, bendice a los jóvenes. Dios, llámalos. Porque yo juraba que yo estaba viviendo el llamado, ¿no? Ahí local donde yo decía, pues ya esto es servir a Dios y Dios, sus planes son más altos. Entonces recuerdo que viene el predicador, se voltea y me dice, tú ya sabes qué tienes que hacer y es la hora. Y yo, sí sé qué hacer, pero según yo ya lo estoy haciendo. Y era como, ¿hacer qué? Pues así quedó. Yo me voy al hotel donde me estaban hospedando, me pongo a orar en el baño porque había otras amigas ahí, me voy al baño. Le digo, ¿qué dijiste, Dios? O sea, no entiendo, esto no viene de ti o sí viene de ti. Y Dios empieza a tratar ahí conmigo y me dice, Saraí, me dijiste un día que querías servirme y dármelo todo. No me has dado nada. Y no te lo pedí antes porque no tenías que darme, ahora sí. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Y pues uno dice, y como Jeremías, Dios fue más fuerte. Claro. No puedes resistirte eso que arde en ti del llamamiento santo, no puedes correr. Entonces fue como, bueno, ok, pues vamos a darle, Dios. Y empecé a tomar decisiones. Dios empezó a quitar cosas, quitar personas, quitar modos de pensar. Mis papás luchaban con eso porque me entregaron a él, pero ellos querían una vida cristiana donde Saraí se casara, donde Saraí trabajara en un lugar estable y luego Saraí fuera a la iglesia y sirviera en la iglesia. Algo, por así decirlo, normal, ¿no? Sí, claro. y como en mi casa así fue. Mis papás no son pastores, pero son cristianos y apoyan en la iglesia y están ahí, pero a un cierto punto. Y ellos decían, Dios va a hacer lo mismo con nuestra hija. Y oh, sorpresa, nada de lo que pensamos, nada de lo que se dijo. Y Dios me dice, yo le hablo a mi pastor, le digo al pastor, pues es que pasa esto. Me hago que yo me agarro llorando y le digo, es que yo no quiero, pero dentro de mi interior, sí quiero. Le digo, no sé cómo explicarlo. Y era tan loco. Y el pastor le dice a mis papás, él habla y les dice, es que tú se la entregaste a Dios, ella no es tuya. Hazlo. Y cuando yo hablo con mis papás, les dije, pues lo que ustedes me digan, yo voy a hacer. Si ustedes me dicen, no lo hagas, Dios también honra la obediencia. No me voy a ir, no lo voy a hacer. Pero si ustedes me dicen, ve, yo voy a ir. Entonces, para no hacer el cuento más largo, me dice mi papá, dice, más te vale que si Dios te llamó, lo hagas. Y si Él no te llamó, Él se va a encargar de regresarte. Claro. Se va a ver el fruto, ¿no? Así fue. Y mencionaba esto cuando estabas comentando que ya cuando llegamos a ese punto y que bueno, estaba todo bien, estaba todo estable. Creo que, y lo he platicado muchas veces con mi esposa, creo que Dios es experto y es el maestro de romper los planes, ¿no? Y sobre todo cuando no son sus planes, que ahorita mencionaba ese pasaje, que sus caminos son más altos, que sus pensamientos son mejores. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho cuando llego bueno, estudiamos en el Instituto Bíblico Magdiel, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el mejor instituto del mundo. Y no lo decimos nosotros, lo avalan, ¿cuántos años? 80 y ya no, 86, 88. Algo. Incluso ahí se conocieron mis papás. Pero bueno, no hay que hablar de esos temas porque son sensibles. Pero creo que siempre cuando creemos que estamos teniendo un plan perfecto de vida aparente a nosotros, creo también que Dios siempre llega en el momento indicado, ¿no? Porque a lo mejor, creo que hemos conocido historias de personas que a lo mejor muy tarde toman la decisión de seguir a Dios. O a lo mejor nunca llegan al punto de realmente como rendir ese sentimiento que tú tuviste, que yo tuve, que mi esposa tuvo, que todas las personas que han pasado por ese proceso del llamado de Dios, uno no sabe si resistirse o tomar la decisión. Y creo que en el caso de los que, y no es por vanagloria y no lo digo como ay, lo tomamos. No, es simplemente cuestión de decisiones, ¿no? O sea, unos lo tomamos, otros a lo mejor no lo han tomado. Pero en el caso de los que tomamos esa decisión de servir a Dios, de buscar a Dios más allá,
creo que también si Dios destruye los planes, hace mejores planes de los que nosotros podemos imaginar, ¿no? Totalmente. En tu caso, hoy en la actualidad, bueno, creo que has visto el fruto de lo que fue el tomar esa decisión a lo mejor en su momento. A lo mejor hoy en día con ciertas cargas, con ciertas cuestiones que seguramente platicaremos. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de decirle que sí a Dios en tu caso? ¿Cómo ha sido ese proceso de a lo mejor dejar ciertas cosas por ejemplo, lo mencionabas, tus papás esperaban una vida normal, ¿no? Para ti, sí. Pero ¿cómo ha sido para ti lidiar con ese proceso de decirle que sí a Dios? Fíjate, yo creo que el llamamiento es algo lleno de etapas, ¿no? Donde Dios, y leí hace poquito de alguien que decía, la vida cristiana es donde Dios poco a poco va matando tus ídolos. Claro. Porque yo tengo... Ahorita, en aquel tiempo tenía mis ídolos como de, bueno, tengo la estabilidad, tengo mi plaza, tengo, ya casi voy a tener mi matrimonio, ya voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y yo tenía ya todo establecido y luego Dios viene y ¡boom! Otra vez. ¿Qué? Sí, otra vez lo voy a hacer. Y lo empiezo a hacer y hasta ahora he visto cómo ha construido muchas cosas y mucho mejores. En su momento, yo puedo decirlo así, porque por la edad que yo tenía, no la pensaba tanto. O sea, era como, Dios me va a ayudar. Y estaba en esa onda de Dios me va a ayudar, Dios me llamó, Dios lo va a hacer. Y con temores, pero así. Conforme pasan los años, Dios te va pidiendo cosas más intensas, considero yo. Claro. Porque uno dice, no, yo lo dejé todo y sirvo al Señor. Sí, pero conforme pasa el tiempo, en el ministerio el Señor te va formando. Claro. Y te va exigiendo más. Y a este punto de mi vida todavía sigo aprendiendo a decirle sí a Dios. Exacto. En todo lo que me pide. Porque ha habido temporadas en las que, te digo, cuando por ejemplo entré al Instituto Bíblico, que tuve que dejar todo. Recuerdo cuando renuncio con la de Recursos Humanos y me dice, espero, y me dice la señora así, espero que por lo que vas a renunciar sea algo mejor y seguro. Claro. Y yo dije, sí es mejor, pero seguro no sé qué pase. No sé qué pase en el futuro, pero me llamó alguien que es seguro, pues quién sabe qué pase. Y yo no tenía noción de la vida, de que hay pagos, de que hay deudas. Claro. Yo decía, dale, Dios, algo de hacer. Yo no tenía noción de esas cosas. Tenía 21 años cuando pasó eso. Entonces yo era como que nada, o sea, sí tengo deudas, pero no tan grandes. O sea, de esto salimos adelante, Dios me va a ayudar. Pasa el tiempo, entro a MacDiel, Dios se muestra como mi proveedor, yo lo conozco en esa área. Me acuerdo que yo le decía a mis papás, no me manden dinero. Y mis papás, de ser sobre así, de que cuidarme bastante, tener esa lucha de que la niña no les dio ni número de cuenta y nada, yo les dije, yo quiero que Dios me enseñe, porque si voy a vivir de esto, necesito que Él me enseñe a depender de Él. Y recuerdo que, pues sí, era así. Ahorita en esta etapa de mi vida, que sales del tiempo bonito del instituto, que parece que ahí según nosotros el instituto, no, sales y es lo bueno. Cuando sales, es otra vez el entregarle muchas cosas a Dios. Claro. De más. Yo siento que es la etapa donde más Dios te pide. Ya te preparé y te dejé como en tu ahí, por nosotros que es internado. Tú creíste que era bien difícil, pero te tenía encerradito en una burbuja bien bonito. Ahorita te voy a sacar. Claro. Y vas a salir y vas a pensar que no tienes nada y todavía te voy a pedir. Es constante en el ministerio de Dios pedirte que le des algo. Y hasta la fecha yo no te puedo decir, Saraí, lo que Dios le pida lo da fácil. No, sí lo doy. Lo que Él diga, eso se va a hacer. Pero fácil sería yo una mentirosa si te digo, yo lo que Dios diga, fácil. No, porque cuando empiezas a crecer, empiezas a madurar. Ya hay más cosas a tu alrededor que te empiezan a afligir, que empiezas a pensar. Pero aún en medio de eso, Dios valora que le dices, sí, tengo mucho miedo, sí, no sé en mi futuro claramente qué es lo que está pasando, pero ten. Y yo he hecho una frase con Dios cuando me ha pedido últimamente cosas que en mi humanidad es como, Dios, ¿qué voy a hacer sin esto? Dios, esto estaba estable para mí en el ministerio. Dios, ¿qué voy a hacer? He aprendido a concluir mi oración. Dios, de mi parte siempre vas a tener un sí. Claro. O sea, si el mundo hoy te dice no, si hoy incluso otros que dicen seguirte no lo hacen al 100, de mí ten un sí. Con mis miedos, con mis inseguridades, con mis imperfecciones brutales que tengo, pero ten un sí. Y ayúdame a que ese sí tenga un fruto como el que tú esperas, claro, ¿no? Entonces,
Yo creo que nunca al 100% alguien aprende a, sí, Dios, lo que tú quieras, pero sí, vaya, decirle sí a Dios, lo que tú quieras, como que sin ningún sentimiento. No, sí tienes luchas y Dios siempre te va a estar pidiendo, pero aprendes a realmente confiar y depender de Él en este caminar del glorioso ministerio. Claro, creo que, y bueno, por ejemplo, ahorita que mencionabas en parte de esa historia, yo pasé por algo muy similar porque yo me acuerdo cuando yo cuando entro al instituto, yo estaba estudiando mi carrera, yo estaba estudiando música. Y me acuerdo también el día que fui con la secretaria de la facultad. Sí. Y me acuerdo que me fui a dar de baja. Me dijo, ay, ¿por qué te vas a salir? Que no sé qué. No, pues fíjese que pues soy cristiano. Voy a ir a internarme en un instituto bíblico para estudiar para el pastorado, cuestiones así. Esa persona sabía un poco del evangelio, entonces por eso le dije como okay. abiertamente, sí, le puede contar. Y me dice, pero ¿estás seguro? Y yo, sí, estoy seguro. Y dice, pero ¿y de qué trata o qué? No, pues fíjese que es esto y el otro. Y no me entendió la señora. Ahora pues sí. Es algo como, ¿cómo dejas tu carrera por ir a estudiar algo que a lo mejor no es nada seguro? Porque ella entendía esa cuestión, ¿no? Pero creo que lo que mencionabas de que el decir que sí al inicio es comprometerte a decir que sí siempre, ¿no? Toda tu vida. Y hablo desde el hecho de que, por ejemplo, bien lo contabas, el estar en el instituto, a veces nos martirizamos mucho porque decimos, pues sufrimos por el ministerio y pasamos por hambre, por la necesidad. O sea, sí, pero creo que el verdadero reto está cuando esas carencias que todavía están, ahora las haces. Por ejemplo, hablo en mi contexto que estoy casado con mi esposa, que ambos estudiamos en el instituto, fue salir de ahí y aventarnos a la realidad. Nosotros nos casamos saliendo del instituto y fue a formar un hogar, ¿no? ¿Y a qué se dedicaban? Pues a nada. Predicamos. O sea, pues predicamos. Bueno, ¿y eso cómo te da dinero? Pues no da dinero. No da dinero. Lo peor es que no da dinero. Entonces, a ver, entiendo que nuestra situación no es la peor que las personas han pasado. Dios me libre de decir, ay, pobrecitos, pero lo que quiero llegar es esto. Que en tu contexto o en nuestro contexto, cada quien tenemos cierta dificultad, si se puede decir, de decirle que sí a Dios, ¿no? Y creo que Dios recompensa eso. Y Dios mira eso cuando realmente rendimos nuestra vida, no esperando algo a cambio, sino realmente nos rendimos y le damos nuestra vida a Dios porque confiamos y creemos en lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿no? Sí. El proceso del Instituto Bíblico, yo he vivido uno, mi esposa ha vivido uno. Creo que todos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas. Sé un poco de tu historia y me gustaría que nos compartieras un poco sobre eso. Pasaste un proceso, ¿no? ¿Fue estando dentro del instituto? Empezó dentro del instituto. Y ya saliendo fue cuando Dios hace lo que... Ok, y me gustaría que nos contaras esto y ahorita pues yo no voy a dar detalles para que tú lo cuentes, pero porque considero que es algo muy importante que escuchemos. No que la gente tenga la idea de que las personas que sirven a Dios, no que la gente piense que no vive eso o que no pasa eso, pero creo que a veces es algo que se deja mucho como a escondidas, ¿no? Como en lo oculto. Como si alguien que sirve a Dios no pudiera expresar que vive ese tipo de cosas. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre esa historia y que nos compartieras un poco el contexto. Sí, pues a mí me tocó vivir Yo era una persona muy fría ante las personas que sufrían ansiedad y depresión. Yo era de esas cristianas que decían, ora, traes un demonio adentro que ora para que se salga o cosas así, donde no había yo conocido en carne propia este proceso. A mí nunca lo he contado así abiertamente como en realidad fue. Porque sí es como una etapa tantito que sí es como dices, wow, caí bajo donde dejaste que tu mente deshiciera y a veces culpamos al enemigo que obviamente aprovecha en esos momentos, pero es más la batalla que está en tu mente. Y a mí me tocó pasar uno de estos procesos inicié con ansiedad, me llevó a depresión
y finalmente pues me llevó al intentar quitarme la vida en 2 ocasiones. Claro. Yo siempre he contado el de una ocasión, nada más. No he contado abiertamente el siguiente, el segundo, porque como yo les comentaba, a veces sí cuentas eso y es como la cristiana, la que canta, la que predica, como que se iba a quitar la vida, qué onda. Y me lleva mucho hay una iglesia en Apocalipsis que viene Dios y le dice, tú dices que estás bien vivo, que estás haciendo muchas cosas, pero delante de mí estás muerto. Claro. Y yo sentí que Dios con ese proceso vino a tocar a la puerta de mi corazón, porque yo caí en una monotonía en el instituto, tú sabes, teníamos clases, teníamos tiempo de oración, teníamos tiempo para hacer las tareas, en la hora de la comida orabas, o sea, todo era Cristo, todo era Dios, vivía el Señor, pero ahí en la monotonía me envuelvo y cuando reacciono, yo ya me creía la cristiana de todo está en orden, o sea, lo tengo todo en orden. Para el ministerio estoy bien lista. Y eso es, aunque nunca lo compartí, siempre era lo de mi corazón y Dios sabe qué hay en el corazón. Y recuerdo mucho que en una ocasión, yo digo esto para poder entrar a lo otro, yo oraba a Dios y veía las situaciones de los de mi alrededor. Claro. Y le decía a Dios, te agradezco porque, y me parecía como el de la Biblia, te agradezco porque en mí ya no hay mucho que trabajar, porque crecí en un hogar cristiano, ya estuve, todo está bien. Jamás se lo dije a nadie, pero Dios me escuchó. Y a partir de esa vez recuerdo que Dios empezó a dejarme caer. Caigo en monotonía, dejo de sentir a Dios. Empiezo a sentir una soledad que en mi vida jamás sentí, en mi casa jamás, mis papás siempre al tanto de mi persona. Y empiezo a caer en esa monotonía que oración, timbre, pues ahí vas a la oración. Orabas, de repente me quedaba viendo el techo, o me quedaba viendo la silla, o me empezaba a morder, no sabía nada. Dejé de sentir a Dios. Empiezo a caer en eso, de repente empiezo a tener temor por el futuro, en pensar qué podía pasar. Después empieza a pesarme mucho el qué dirán de las personas hacia mí. Tú sabes, en MacDiel pues, estamos encerrados como cualquier lugar, todos como hermanos. Un día nos peleábamos y luego todos bien contentos. ¿No? Sí, todos sabemos todo de todos. Sí, todos sabíamos todo de todos. Entonces, ciertos comentarios me empezaban a afectar más de lo normal. Y yo empiezo a verme que mi mente empezaba a ser muy susceptible a cosas sin sentido. Cosas que podían mencionar o decir sin una mala intención, para mí ya era como algo muy fuerte. Entonces empiezo a darme cuenta que al orar, yo ya no era la misma Saraí orando, ya no sentía a Dios, ya nada. Y en ese tiempo yo era líder del grupo de oración de Espíritu Santo. Y era la que menos sentía el Espíritu Santo. Claro. Y era como, yo le decía a Dios, empiezo yo a enojarme con él, le digo, tú me dejaste, tú has dejado que la gente hable de mí, tú has dejado que se levanten cosas en mi contra, tú me has dejado sola en esto. Recuerdo que hubo una ocasión que no tenía que comer. O sea, en MacDiel yo subí de peso horrible, pero ese día yo estaba reclamando de Dios, me dejaste, ¿no? Y recuerdo mucho que yo le digo a Dios, te fuiste. Y yo te dije que el llamado yo lo hacía si tú ibas conmigo. Y tú dijiste que ibas a ir conmigo. Y ahorita tú no estás conmigo. Yo como confrontando a Dios constantemente, como que era mi manera de yo decir, no es el error en mí. Tú fallaste. Seguramente Dios va a fallar, ¿no? Entonces yo me empiezo a enojar con Dios en mi molestia con Él. Me empiezo a alejar más. Llegaba el tiempo de oración, yo no quería orar. Yo me hacía como que todo estaba bien. Era buena para organizaba los cultos, todo salía bien. Dios se movía en su gracia y en su misericordia, pero yo estaba machada en mi punto de tú me dejaste. Y si así lo quieres hacer, pues así nos vamos. Y yo estaba molesta cuando de repente empiezan a entrar a mi vida los ataques de ansiedad, de esos que te dan taquicardias, me faltaba el aire. Dios permite que yo me empiece a sentir muy vil, porque había un cierto punto de altivez en mí y de seguridad de yo soy buena cristiana. O sea, yo desde la vez que me encontré contigo, que fue lo que ahorita te conté, yo me afirmé. No he caído, no me he drogado, no he fumado, no he caído en algún pecado sexual, estoy bien. Entonces yo me jactaba sin darme cuenta y Dios estaba viendo mi corazón. Entonces cuando Él me deja caer en este proceso, me lleva hasta lo más vil. Recuerdo que me sentaba en la orilla de la cama, pegadas mis rodillas a mí y como loca hacerle así.
y empezar a calmarme porque ya venía el ataque de ansiedad y el aire se me iba y empezar a respirar. Los fines de semana mi roomie, ella se iba, entonces yo me quedaba sola y era cuando me atacaba horrible los ataques feos. Me quedaba acostada así sin poder respirar y a veces, tú sabes, los fines de semana casi no había gente. Sí. Entonces yo era como, aquí un día alguien me va a hallar muerta. Claro. Y recuerdo mucho que en ese tiempo, yo no digo que la ansiedad sea que te entró un demonio, claro que no, pero en ese tiempo donde tu mente está susceptible, sí Satanás aprovecha mucho. Sí, claro. Entonces él venía y me metía pensamientos como, es que si te mueres, no hay ningún problema. Nadie va a decir que faltas. Claro. Nadie va a decir... Antes de que entremos a eso, y perdón que te interrumpa, no, dime. Se me quedó el comentario de hace rato. Como bien lo mencionabas ahorita, no se trata de demonizar o de satanizar la cuestión de la ansiedad. Claro. Pero creo que sí lo describes muy bien y estoy seguro que alguien que pasa por ansiedad se compara a la perfección y se identifica a la perfección porque es algo que no controlas. Lo mencionamos en el episodio pasado con Aleida. Si no lo han visto, véanlo. Y ella mencionaba eso, es algo que no controlas, es algo que te pasa, andes donde andes, estés donde estés. Pero creo que te debilitas y tu mente está tan susceptible. Sí. Y tú mencionabas la razón hace unos momentos, ¿no? Estabas alejada y digo alejada de Dios porque a lo mejor sí. Estamos en el instituto, comemos, bebemos Biblia, tomamos Biblia, todo el tiempo oramos y lo que sea. Queriendo que no estamos todo el tiempo en esa burbuja del evangelio, de lo que sea, de iglesia. Pero tú bien lo mencionabas, ¿no? Tenía mucho que no sentías ese sentir que a lo mejor a veces no podemos describir, pero el sentir a Dios. Sí. Que para el ministro, que para la persona que sirve en una iglesia es el combustible. Es vital. No podremos tener dinero, no podremos tener posesiones, no podremos hacer nada. Pero si de plano nos falta la presencia de Dios y ese fuego que arde en nosotros por predicar, de plano estamos vacíos. Perdidos, o sea, es lo que más necesitamos. Entonces, creo que describes a la perfección esa cuestión de que no es que sea un demonio o algo por el estilo o algo satánico, pero sí creo que son los momentos donde más susceptibles estamos. O una de dos. O Dios nos llena o nos llena otra cosa, ¿no? Entonces ahí comenzabas a contarnos cómo esos pensamientos empezaron a inundarte, ¿no? Yo era Saraí la que todo tenía en control. A mí me gustaba saber qué voy a hacer mañana. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta cómo hago un sermón. Y mi sermón hasta dice buenos días, hermanos. O sea, porque yo necesito tener el control de que todo lo que voy a decir está aquí en mis... O sea, siempre he sido así en mi carácter, muy perfeccionista, muy todo que esté bien y que nada se vea mal. Y Dios con ese proceso viene a tocar a la puerta de mi corazón de vengo a destruir el ídolo de tu creer que tienes el control absoluto de todo. Y de creer que dependía de ti, ¿no? También creo que dependía de mí y de creer que mi perfección... era más perfecta que lo que Dios podía hacer, claro. ¿Me explico? Entonces viene Dios y me empieza a demostrar que no tengo el control. Oye, yo estaba a veces comiendo en el cuarto porque eso sí, siempre he sido muy de que yo aparte, solitaria. Como que antes yo me iba a veces en los fines de semana, compraba mi comida y me iba al cuarto y yo comía sola. Y estar comiendo y de repente decir... ahí va. Y así. Sí. Y era horrible porque era como... está viniendo algo a mí que no puedo controlar. Y a veces estaba en mi parte porque es como... ¿Cómo no puedes controlar eso? No puedes. Y Dios es donde te demuestra y te dice... Bástate mi gracia. Claro. Soy yo todo lo que necesitas. Soy todo lo que tienes. Deja de pensar que tú eres lo que tienes y en lo que puedes confiar. Porque a veces lo haces sin darte cuenta. Y entonces recuerdo mucho que cuando me da ese primer ataque de ansiedad... Eso me lleva a la depresión, porque de yo sentirme alguien, Dios me muestra que no soy alguien que yo creía y se cae todo el Saraí estable de años que yo tenía. Claro. Y empiezo a decir, no sirvo para nada. Uh-huh. Y mi así fuerte fue, soy una estafa. O sea, me paro, Dios habla, la gente cae, pero yo no estoy mal, soy una estafa. Entonces yo era una estafa. Empiezo a decirle a Dios, no quiero predicar. Cuando predicaba y la gente caía en bendición, me daba coraje. No, que no caigan en bendición. Yo tampoco te siento, que nadie te sienta. Y estaba yo cerrada y mal. Y recuerdo que en un momento yo tenía que hacer un sermón para la clase homilética que íbamos a presentar
delante de la clase, ¿no? Y recuerdo mucho que yo estaba en ese fin de semana, ya seguía, era el domingo en la noche, tenía ya nada más el lunes para terminar ese sermón. Yo estoy me da un ataque de ansiedad, yo con la Biblia abierta, me da un ataque, me voy a la cama y me quedo acostada y me empieza a faltar el aire y recuerdo mucho que me quedo dura donde me falta el aire y empiezo a lagrimear de los ojos. Y duré mucho tiempo en ese momento en que me entrara el aire y yo le dije a Dios, esto era todo lo que tenías. En mi mente no podía hablar. Dije, esto era todo lo que tenías. Wow. ¿Cómo le van a decir a mis papás que su hija se murió en el instituto? Señor, se me está yendo el aire. Y recuerdo mucho que le dije, esto era lo que tenías. Esto eran tus planes. Y le dije, ni siquiera sé si hoy me muero y me voy contigo. ¿Qué es lo que sigue? Yo me quedé así. El aire no me regresaba. Y yo dije, me voy a ir. O sea, se va a acabar este rollo y mal. Entonces me acuerdo mucho que te pasa la película de tu vida y dices... Sí, como dice, ¿no? Que cuando estás a punto de morir. Y yo dije, no pasó nada. Saraí fue nadie. Y yo dije, me voy a morir. Y no pasó nada. Y me empiezo a ir así y de repente sigo llorando. Yo cierro los ojos esperando ya nomás no sentir nada. Fue algo bien extraño. Y de repente reacciono y despierto. Yo no sé si me desmayé. Yo no sé qué pasó. Yo reacciono y despierto y seguía sola. Eso fue en la madrugada. No había vida ahí. No había nadie. Sí. Todo apagado. Entonces yo me volteo en la cama acostada. Y me quedo pensando como, ¿qué fue lo que pasó? O ya me fui, o estoy aquí, no sé qué sucede. Yo estaba perdida. Y de repente mi Biblia abierta en el sermón que yo iba a hacer, empieza a hacer esto, la Biblia, como si hubiera a ojearse, ¿no? Se empieza a ojear y así. Y yo me levanto y en mi necesidad de háblame, explícame, dime algo, yo me pongo en la Biblia y leo este pasaje, que es el que te quiero leer. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17, voy a tratar de leerlo rápido. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando yo leo esta porción, de la nada yo la veo, ahorita yo la tengo señalada en mi Biblia, pero en ese momento no. Y yo empiezo a ver cómo él me está diciendo en la palabra, yo ya sufrí lo que a ti te ha costado. Claro. Yo también pasé por ansiedad cuando sabía que me iban a crucificar. Yo también me preocupé. Yo también me sentí solo. Yo también me sentí abandonado. Y yo esperaba que Dios me dijera, tranquila, estoy aquí contigo. Y no, ¿sabes qué viene Dios y me dice en ese momento? No es lo peor. Viene y me dice, Saraí, esto hice por ti. Tú no me puedes entregar todo. Claro. Cuando me pega con eso, yo me acuerdo que por fin, después de tiempo, me quiebro en llanto ahí yo sola en la madrugada y le digo, no me sueltes otra vez como aquella vez. Como en aquella ocasión. No me sueltes. Y empieza Dios a hacer... Hago el sermón, presento el sermón y Dios empieza a hacer. Y ese sermón lo he predicado en varios lugares y el lugar en el que se predica y porque ha tenido yo creo que todo lo que sucedió detrás de ese sermón. Todos tenemos una predicación que creo que sale de un momento así. Sí, y recuerdo mucho que de ahí Dios no me dice, te lo quito. No, fue como de aquí empezamos proceso de restauración. Donde tú sabes quién eres, la posición que tienes y lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Claro. Y cuando Dios me pinta de, eres esto, pero aún así te quiero usar. O sea, ya bájale a tu creer que porque no eres como tú creías, yo ya no cuento contigo, yo ya no te quiero. Y eso es lo que tenemos muchos hoy en día. Es que si me equivoqué, ya Dios no me quiere usar. Es que si no estoy completamente listo para ser bien santo, no, mejor no sirvo a Dios. No, es que así como estás, en el camino Dios te va transformando y te va cambiando. Y recuerdo mucho que cuando ya empieza Dios a levantarme, vinieron muchas cosas, pues chismes a cuestión de, oye, Sari, le está pasando esto. Sí. Recuerdo que hubo un devocional en el que yo me tuve que salir corriendo porque me estaba dando el ataque y pues cuando te falta el aire no sonríes, tú empiezas a como de que entras en pánico. Entonces yo me acuerdo que me paraba, pues Magdiel tenías que pedir permiso para en el devocional irte al baño, la niña nomás, yo me salí, me fui, se va atrás de mí una de las prefectas
porque a nosotros nos tocó tener una prefecta en clases, y viene ella atrás de mí, y viene y me dice que sí está todo bien, y yo sin poder entrar el aire, y era algo humillante, y se recorrió entre gente de, oigan, Saraí no está bien, Saraí así. Llega pandemia. Cuando llega pandemia, yo voy a casa. Y ahora era explicarles a mis papás lo que estabas viviendo. Que el Dios que me llamó me estaba permitiendo pasar un proceso que para mis papás era como, entonces te equivocaste. Ellos empezaron a, te equivocaste. Yo no tenía ni 20 pesos en la cartera, me acuerdo mucho. Todo dependía de mis papás. Me acuerdo que yo me hice de, no, ya no voy a pedir nada porque luego van a decir que Dios me dejó y no sé qué. No, ya no voy a decir nada. Me empecé a hacer... me junté con personas, conocí personas que me hicieron como aprovecharse de esa situación, y me empecé a dejar de ver como Dios me podía ver. Claro. De yo creer que venía a casa a restaurarme más, paso otro tiempo donde bajo y donde va todo. Y una vez yo me escondía cuando sentía que me daba la ansiedad, yo me escondía. Sí, buscabas un lugar donde pasarlo. Donde mis papás no me vieran. Recuerdo mucho que una vez estábamos orando así en altar familiar, pues en plena pandemia, y a mí me empieza a dar en la hora de la oración. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me salgo del cuarto y me voy, y cuando me voy, mi hermanito chiquito me sigue y yo estoy así, y ya él se asusta, y pues era una escena difícil. Entonces yo empiezo a que si me daba, me metí al baño o así. Y una vez, mi último ataque de ansiedad que yo me acuerdo fuerte fue una vez en el baño. Yo termino tirada, al lado de la taza del baño tirada. Y yo dije, Dios, no tenías nada para mí. O sea, otra vez caí. No es cierto que escuché tu voz. Y esa es la parte donde yo había pastillas. Y yo dije, pues no tenía la valentía para hacerme algo yo en cortarme. Sí, claro. Pero sí dije, pastillas me las tomo y no sé qué pase, pero pues ya. Y ese día yo sí dije, ya. O sea, se acabó, esto ya es mucho, ya es muy humillante, de esta no me va a levantar Dios. Todos mis amigos me están diciendo lo mismo, entonces mejor ya. O sea, y yo ya como en donde no se pierde nada. Entonces, perdón que te interrumpa, y quiero aclarar esto porque tú mencionabas hace un momento que todo esto salió de un momento en que te dejaste de ver como Dios te veía, ¿no? Sí. Y qué importante es para quien escuche esto y a quien le llegue esto, poder verte como Dios te ve. Sí. Lo importante que es verte como Dios te ve, sí. ¿no? Y las consecuencias también de a veces desenfocarnos de cómo es que Dios quiere que estemos, ¿no? Claro. Y eso lo provocan, pues a veces cuestiones de la vida, situaciones. Hay muchas cosas que a veces nos distraen de eso. Pero quería mencionar esto porque creo que a veces creemos que tiene que pasar, no sé, un problema súper grande o que tienes que tener una pérdida súper grande cuando realmente esto lo puede provocar incluso eso, ¿no? O sea, el desenfocarnos, si se puede decir, claro. o el desviarnos de lo que Dios ha dicho de nosotros, ¿no? Sí, te puede costar, yo creo que todo el ministerio, claro. Toda tu vida cristiana. Y para mí eso, digo, hasta ese punto, yo recuerdo que ya estaba yo tirada en el baño. Otra vez para mí era algo muy humillante. Si alguien me hubiera visto, hubiera dicho, qué triste la situación de Saraí, claro. Porque mi papá en un momento sí me dijo, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Te llevamos a dónde? Psiquiatra, wow. ¿Qué te pasa? Y yo decía, es que no, él me decía en su desesperación, pues como, papá, ¿qué te entró? ¿Qué pasó? Y yo estaba perdida, yo no sabía ni qué contestar. Me acuerdo que yo no tenía agenda para predicar, yo no estaba haciendo nada, estaba en mi casa y lo único que hacía era limpiar. Yo empiezo a subir de peso así porque me daban, mi ansiedad la calmaba comiendo, pero hacía mucho en porciones. Entonces me levanto en el baño, yo me veo en el espejo y dejo de verme como Dios me ve, y no me gustaba lo que yo estaba viendo, y yo me veía, claro. Y yo decía, sí, o sea, es una realidad lo que todos me dicen, no tiene sentido que yo esté aquí, o sea, no. Y estábamos en esa ocasión, en la pandemia, estuvimos viviendo en casa de mi abuela. Mi abuela, ya ves, tienen todo el botiquín, ¿no? Entonces sí. Yo dije, pues de aquí.
aquí termino, aquí me tomo. La primera ocasión que yo quise quitarme la vida fue en MacDiel, también con pastillas, y esa segunda vez fue que yo dije, no lo hice aquella vez, pero ahora aquí tengo más con qué poderlo hacer. Claro. Y es seguro que me voy a ir. Entonces, cuando yo voy hacia eso, me escribe una misionera un mensaje. Y me dice ella, Dios todavía no ha acabado contigo. Wow. A esa hora, te estoy hablando que eran las 2 de la mañana, 2:30, y me habla y me dice, Dios no ha acabado contigo. Y me manda un audio simplemente orando por mí. Wow. Cuando yo pongo el audio, fue como si Dios me dijera, aquí sigo, lo estoy haciendo, pero necesito que permanezcas en esto. Quiero que entiendas. Y ella termina diciéndome, lo que ahora pasas es para que puedas levantar a otros mañana. Claro. Me dice, Saraí, es la razón, aguanta. Y yo así, ella no me estaba dando una esperanza de ya se va a acabar de esto, así me estaba diciendo para qué era. Y regreso, cuando tú le dices sí a Dios, es sí a todo. Claro. Y a veces Él va a permitir procesos en tu vida para que tú puedas levantar a otros en un futuro. Para esto vinimos a Cristo. Yo ya llegué, pero entonces voy a traer a otros conmigo. Y necesitas estos procesos para entender. Hoy, la gran parte de mi ministerio es eso, es levantar a gente que se ha caído. Yo no soy la famosa, la influencer, pero a mi Instagram me llegan muchos mensajes de gente que me escribe para qué hiciste en este caso. Recuerdo que la forma en la que yo me empiezo a restaurar era con la palabra. Yo empiezo a levantarme cuando veía que no podía dormir, que el insomnio llegaba y que venían los pensamientos, yo me agarraba a la Biblia. Y como loca en el cuarto a las 3 de la mañana, caminando con la Biblia en voz alta, en voz alta, en voz alta. Y empecé a callar las voces internas mías y que Satanás aprovechaba para tumbarme y destruirme y así. Y yo te comentaba algo. Yo no te puedo decir, a este punto de mi vida, yo no tengo nada de ansiedad. Yo viene una preocupación, mira, la manejo excelente, jamás. Sí, eso sería una mentira. Es un proceso. Porque yo me di cuenta que a mí Dios me permitió lidiar con esa clase de situación. Te lo comentaba, algunos lidian con que tienen alguna situación, batallan con algo, están traumados con algo, no sé, tienen una práctica que no han podido dejar, no sé. A mí me tocó lidiar con esa mente débil que puedo tener en ocasiones para preocuparme de más por las cosas. Pero que eso mismo que Dios me, como decía Pablo, como ese aguijón que dejó sobre mí, me permite siempre correr a Él. O sea, siempre decir, ¿sabes qué? No tengo el control. Dios, ayúdame. Y en la mayoría de las cosas no tengo el control. y he aprendido a decir, Dios, esto es con lo que lidio, esto es con lo que lucho, esto es lo que tú permitiste, pues tú eres mi ancla, tú eres lo único que tengo, asísteme, ayúdame. Y ha sido la palabra lo que a mí me ha levantado, ha sido lo que me ha mantenido, porque es una realidad. Hay gente que recae en esto, que cae a veces mucho más profundo de lo que había caído, y vemos hoy en día la tasa de suicidios, es exagerada la tasa de suicidios, y ahora la estamos viendo en niños de 10, 11 años. Antes la veías en adultos, jóvenes adultos, pero no en niños. Entonces, esto es algo que ya tocó a la puerta de niños más pequeñitos, de nuestra generación, está en la actualidad. Hace poco yo veía a alguien jugando un videojuego y la música de los videojuegos tiende a ser depresiva. Entonces, ¿cuántos niños tenemos en su cuarto para tenerlos tranquilos y los tenemos con la música de depresión y el niño cae en depresión y el niño se termina suicidando? ¿Por qué? Tenía papá, tenía todo lo que necesitaba porque estaba en esta situación. Entonces, yo aprendí que esto se contrarresta con la palabra. Que no hay otra cosa que te haga permanecer en Dios como la palabra, que no hay otra cosa que te hable como la palabra, que si tú sabes que esto te está agobiando, te está llegando, pues entonces lee la palabra. Ahora, alguien que no conoce de Dios, pues para eso estamos los que ya vivimos esto. A nosotros nos va a tocar ya decirle en carne propia, ya viví lo que te tocó, si se sale adelante de esto y darle la solución que es Cristo. A mí me ofrecieron mucho ir a terapia. Yo no satanizo eso de ir a terapia, no. Yo siempre he dicho, en esto de la ansiedad, una de las cosas que te das cuenta es que no puedes solo. Necesitas ir con alguien. Yo la verdad sí busqué amigas y sí les dije, ayúdame porque me está tronando. Encontré una amiga con la cual hablarle y decirle me está dando un ataque y ella me aguantaba. Ella nunca dijo... Ay, ya, o sea, ya cálmate, ya es mucho, es el tercero en la semana. No, ella me acuerdo que me mandaba oraciones porque así fue el asunto. Y hoy en día, Dios me ha permitido empezar a ser libre de eso, pero sobre todo a saber manejar qué hacer en esos momentos cuando mi mente quiere sobrepensar algo, cuando mi mente débil tiende a quererse preocupar de más por algo, cuando
cuando pasan esas situaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sé las armas y he podido salir adelante y he podido ayudar a gente a que salga de lo mismo. Claro, yo siempre lo veo, y no me voy a comparar con Pablo para nada, pero yo creo que Pablo lo menciona como ese aguijón de la carne. Yo siempre lo he visto como esas rueditas que a veces se ponen en las bicicletas cuando estamos aprendiendo a manejar la bicicleta, que muchas veces podemos nosotros creer que ya sabemos manejar, que ya sabemos andar, pero que si no tenemos eso, que a veces nos hace tener que recargarnos o tener que acoplarnos, creo que nos caeríamos muchas más veces y seguiríamos cayendo en el camino de la vida. Se me viene a la mente que a lo mejor alguien pudiera pensar, bueno, pues qué clase de Dios, ¿no? Que nos hace pasar por esos procesos para nada más enseñar. Y se me viene a la mente una historia de la Biblia del profeta Oseas, ¿no? De ese profeta que por instrucción de Dios le da que se case con una mujer, con una prostituta. Todo por enseñar algo al pueblo, ¿no? Sí. Y qué fuerte. Y a lo mejor es algo fuerte escuchar de alguien que sirve en el ministerio, que Dios lo usa, que sale a predicar a muchos lados, que anda para arriba y para abajo. Ahorita nos contabas tus experiencias en los aeropuertos, cosas así, cosas que andan haciendo movida. Y escuchar de alguien que hace todo eso y luego escuchar que intentó suicidarse. Sí. Es fuerte, pero creo que es... Y no quiero que suene así, pero así lo voy a expresar. Qué bueno que pudiste pasar por eso y salir adelante para que alguien más que llegue a escuchar esto pueda decir, ok, sí se puede salir, ¿no? Y hay esperanza. Hay esperanza. Y eres la segunda persona que está aquí y nos da la misma solución, la palabra. Bueno, para este punto ya salió el episodio anterior con nuestro hermano Yael. Nos contaba su experiencia con las drogas, con diversas cuestiones. Vayan a ver el capítulo si no lo han visto. Pero él mencionaba que él en la actualidad en eso se ha refugiado, en la palabra, en el escudriñar la palabra, en leer la palabra, en alimentarse de la palabra. Y él mencionaba también, y él decía, yo muchas veces después de que salí esto, yo quería comerme el mundo y predicarle a todos mis amigos que estaban pasando por lo mismo. Pero él mencionaba algo muy cierto también. Y para esas personas que a lo mejor no están tan familiarizados con el lenguaje de iglesia, con el buscar a Dios y todo eso, él decía algo muy, muy cierto. Y es que no es hasta que tú tomas la decisión de realmente acercarte y de buscar ayuda donde la vas a encontrar. Claro. Entonces, no es hasta que buscas esa ayuda, que alguien que esté pasando por ansiedad, por depresión, no es hasta que busques esa ayuda donde vas a encontrar la respuesta, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre... a mí me encanta esta frase de pensar en que no conocemos a un Dios que sana hasta que pasamos por enfermedad, no conocemos a un Dios que provee hasta que pasamos por escasez. Es necesario que pasemos por este tipo de situaciones para poder ver cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios obra en ese tipo de cosas. Y nunca vamos a saber hasta dónde Dios es capaz si no permitimos que Él trabaje en nosotros. Claro. Entonces, primero que nada, reconocer tu valentía de expresarlo y de contarlo libremente, sabiendo incluso que mucha gente a lo mejor sigue siendo un tabú para ellos, sigue siendo algo de lo cual no se habla, y que aunque no lo hablen, sé que saben de historias que pasan y que ocurren en las iglesias, pero qué importante que se esté levantando una generación en los ministros, en los que sirven a Dios, que no tengan miedo a contarlo, que no tengan miedo a decir abiertamente, ok, estoy pasando por esto en la actualidad. Y lo mencionabas, ¿no? La ansiedad no es algo como que se quita, sino que es algo con lo que sigues trabajando, sigues batallando con ese... Yo aprendí un consejo una vez. Igual he pasado por procesos similares. Pero algo clave en este tipo de situaciones mentales es aprender a dominar tu mente. Hay un libro que a mí me encanta, que a lo mejor muchos critican a esa autora, pero en específico ese libro a mí me encanta, que es El campo de batalla de la mente. No sé si alguna vez lo has oído. Y algo que menciona esa autora, es una pastora, mencionaba precisamente ver la mente como ese campo de batalla, para que está en lucha constantemente entre nuestra carne, entre lo espiritual o no espiritual. Y una vez que logras ver tu mente como un campo de batalla y que entiendes que hay que ganar terreno, y que entiendes que hay luchas que tienes que hacer para poder
tener áreas aseguradas, es que comienzas a lograr salir de eso. Y mucho más aún, la salida que nosotros tenemos, que es la palabra, cuando logramos llenar nuestra mente de la palabra, cuando logramos llenar nuestro corazón, nuestra alma de la escritura, que es lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, cualquier otra voz que se levante no va a prevalecer, porque está lleno de la palabra. Entonces, qué padre que nos compartas esto y qué bueno, te repito una vez más, que podemos estar hablando con esa Saraí que logró salir de ese proceso y que no se quedó, como tú decías, en esa pregunta a Dios de que, ok, era todo, ¿verdad? Entonces, qué valioso este tipo de testimonios. Y ahora, habiendo pasado por esto, habiendo vivido esto, incluso me contabas algo con la nueva canción que vas a sacar, ¿no? Que relata un poco de eso. Cuéntame un poco cómo es. Ya escribí la primera canción que se llama Libre por su amor, y ese es cuando yo empiezo mi proceso de restauración. Yo hago a través de lo que habla Hebreos, de Isaías 53, de que Él llevó todo en la cruz por nosotros, y hablo de la libertad que tenemos por el amor de Cristo. Y luego escribo la canción Fiel, de un Dios que me muestra su fidelidad mediante este proceso, pero yo todavía no me animaba a como contar qué era lo que estaba pasando. Y la canción que se llama Me Conoces, esta viene del Salmo 139, cuando David dice, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, nada está oculto delante de ti. Porque yo conocí a un Dios que me muestra que no me conocía yo, que Él me conocía a mí. Y que aún como yo era, Él quería usar y depositar sus sueños, su obra a través de mí, y quería hacerlo. Y esta canción, aunque la mayoría de la canción es para admirar lo que Dios es, el videoclip nosotros lo trabajamos, se rodó allá en México, y lo rodamos a una muchacha actúa la historia mía, lo que pasé yo, y ya yo paso en la etapa donde ya estoy yo, ya soy Saraí, ya establecida en Dios, en su sanidad sobre mí, emocional, todo lo demás. Pero esta muchacha narra, empieza ahí actuando como yo estaba en el instituto, como yo estaba, me la vivía, pues a lo mejor ocultándome detrás de un libro. Ella pasa una etapa donde está con el ataque de ansiedad en la cama, está llorando. Luego pasa un momento donde ella está viéndose en el espejo y va a tomarse las pastillas, y ella las deja caer donde ya llega el mensaje. Está la escena donde ella está haciendo el sermón, de todo lo que ahorita yo les platiqué. Y ya después donde ella está restaurada, y después se va la escena del video a donde yo estoy en una noche de adoración con la gente de mi iglesia, ¿no? Y ese video significa mucho para mí. Cuando mis papás lo ven, mis papás empiezan a llorar porque saben que eso fue lo que sucedió con Saraí, pero yo antes no podía contarlo. Era como algo que me provocaba me daba vergüenza un poquito, porque sí, para muchos era, no, entonces no estás bien con Dios. Eran muchas cosas, como tú decías, hay muchos tabús sobre ese tema. Pero ahora mismo que he visto el fruto de contar este testimonio abiertamente, de decir todo lo que sucedió, me ha ayudado a llegar a más personas. Entonces decidimos hacerlo un video. Queremos también como platicar bien cómo fue todo el asunto, para que puedan entender un poco el video. La canción en sí no narra mi proceso, es el video nada más. La canción es como el resultado de Dios. Me conoces, eres admirable, eres increíble porque me conoces, y aún así, ¿no? Entonces, este video es el próximo que va a salir. Y yo lo único que podría decir en medio de esto es que en el proceso de hoy que estás pasando, quitarte la vida no es la solución. Quitarte la vida no es el final, no es lo que Dios tiene para nosotros. Es solo saber correr al lugar correcto, como ahorita lo mencionabas. Y es la decisión. Dice la palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. El poder para levantarnos ya lo tenemos por medio de Cristo. Entonces, levantarte, agarrarte de los medios que tienes y pues usarlo para tu alcance. Y descansar, ¿no?, en el Dios que nos conoce. Y creo que la enseñanza que nos deja todo esto es entender que nadie estamos exentos de pasar por algo así. Porque a lo mejor uno, y lo mencioné en un capítulo anterior, muchas veces pensamos que estos problemas son para los que no van a la iglesia, para los que no están en este mundo del evangelio. No. Nadie estamos libres de eso. Así es. Nadie estamos exentos de pasar por una situación así. Entonces, entender que tanto para los que están afuera como para los que están adentro, la solución es la misma. Y es acercarse a la fuente de vida que es Cristo, ¿no?
¿Qué cambios? Porque estoy seguro que hubo cambios después de este proceso. Estoy seguro que, mencionabas un poco que tú tenías esa costumbre ya, o que tenías esa monotonía incluso en algún momento de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios. Pero, ¿cuáles fueron los cambios que tú notaste en tu vida en general después de este proceso vivido? ¿Qué cambió en tu relación con Dios después de esto que viviste? Fíjate que lo mayor es que en realidad empecé a ser más dependiente de Dios. Porque a veces estamos en el ministerio y todos decimos eso, pero nos referimos porque estoy dependiente porque, no sé, que me llegue la comida, que me llegue el diezmo, no sé, es como irnos al dinero. Pero no, la dependencia de Dios en el ministerio es completa, o sea, es en todas las áreas de tu vida. Y yo creo que lo primero que me ayudó fue a ser dependiente de Él, porque uno a veces dice... Y no lo es, y esa era mi situación. Yo no era dependiente de Dios, pero otra cosa que a mí Dios cambió en mí, que yo no era. Mis amigas que me conocieron en MacDill al principio, yo no era alguien que abrazaba a la gente. Yo era como, quítate, no me estés abrazando, no es necesario, oro por ti, ya con eso. Yo no era cariñosa, misericordiosa, no era. Yo era como dura, o Dios es así o no, y era como yo muy acá. Con este proceso, Dios me enseñó a ser misericordiosa. Claro. Dios me enseñó a saber que así como me pasó a mí, le pasa a muchos y no está mal. Claro. Es una temporada de la que Dios te va a sacar, Dios te va a levantar, y si tú ya lo pasaste, tienes que ayudar a pasar a otros. Y yo creo que en este tiempo lo que más el mundo necesita es gente con misericordia. Somos muy dados a grabar a alguien que se cae, claro, a burlarnos de la desdicha del otro, como decimos, chiste, hacer leña del árbol caído. Ajá, ¿no? O sea, somos muy dados. Y en esta era, de la apariencia, donde vemos redes sociales de vidas perfectas, ahí ves a los influencers haciendo sus vidas perfectas, de que hoy me voy a tomar un café. Oye, ni es cierto, a veces ni te tomas el café ni te quedó rico, cosas así. Le echas leche, no es café. Ándale, en esta era de la apariencia, el cristiano y más el ministro ha abrazado mucho eso. Claro. Nos es bien fácil subir un video predicando de la mejor partecita, y lo digo porque yo también lo he hecho, o sea, claro, te es bien fácil pararte frente a un altar con tu sermón hecho y decir, pero el Dios que nos conoce sabe que no podemos aparentar delante de Él, y que hay mucha gente que en este tiempo está tratando de aparentar que la vida está bien. Claro. Y esas personas que vemos riéndose, que vemos con una aparente vida social excelente, son las que de repente en la oscuridad de su cuarto están a punto de quitarse la vida. Claro. Entonces, a mí cuando Dios viene a traer ese cambio de la misericordia, me hace ver a la gente con los ojos que Él los ve. Gente de misericordia, que si me trató mal es por algo que trae en su interior. No es contra mí, es algo que trae en su interior. Es un problema que atrae de tiempo, y me ha ayudado mucho a también calmar la batalla de mi mente. No todos están en mi contra. No soy la coca más importante, la última en el desierto. O sea, Dios vino a cambiar mi forma de pensar, y asimismo me ayudó a acercarme a la gente de la misma manera en la que Él se acercaría. Entonces yo creo que del fruto de todo esto, y lo que más bendición me ha traído, es aprender a ser misericordioso, porque el que es así alcanza misericordia. Exacto. Precisamente eso es lo que quería comentar, que creo que todos vemos a Dios, lo conocemos a través de la Escritura, ¿no? Y sabemos quién es Dios por medio de la Escritura, pero creo que gran perspectiva que tenemos sobre Dios viene de lo que hemos vivido de parte de Él, ¿no? Por ejemplo, los textos de David, ¿no? Siempre vemos a un David que habla sobre el perdón de Dios, como esa paz que viene en los pastos verdes. Varios textos que nos hablan de eso, y que hablan de la perspectiva que él tenía de Dios y de lo que él vivía con Dios, ¿no? Ese Salomón con sabiduría, con sus dichos, pues era lo que él le pedía a Dios, ¿no? O sea, era lo que él buscaba con Dios. Sí. Entonces, creo que no es hasta que vivimos algo con Dios y que experimentamos algo de parte de Dios que vamos a reflejar eso de parte de Él, ¿no? Se me viene a la mente que muchas veces, y lo vuelvo a repetir, y creo que es bien, bien importante remarcar eso que comentabas de la cuestión de la apariencia. Vemos ministerios que a nuestra vista parecen perfectos, parece que van muy bien, pero hay que recordar que son personas al final de cuentas, ¿no? Son personas que de una de las dos, y lo mencionabas hace un momento,
toda persona pasa diversos procesos. En tu caso fue la cuestión mental, por así decirlo. En el caso de alguien más puede ser, y ha salido a la luz, que son muchas veces problemas sexuales. Claro. En otros quizás puede ser problemas de avaricia, de dinero. En otros pueden ser X número de cosas. Entonces, es entender y no es por justificar y no es como decimos, amarrarnos el dedito. Sí, no. De decir de que, ok, también son personas y que pasan por circunstancias. Sí, no. Pero creo que en nuestro papel o en nuestra perspectiva no está el juzgar ni señalar. Porque creemos que las personas que hacen ese tipo de cosas y que se dejan llevar por esas cuestiones que sufren van a tener sus consecuencias. Claro. Van a tener su resultado, ¿verdad? Claro, con esa oportunidad de arrepentirse y de acercarse a Dios de nuevo. Pero entender que en nuestro papel y en nuestro rol como espectadores, como personas que vemos este tipo de situaciones, nos queda el orar por esas personas, nos queda el velar por esas personas, acercarnos también. Y creo que eso es algo muy importante también. Obviamente, si veo que uno de mis hermanos que sirve en la iglesia y está pasando por alguna situación de pecado o así, no me voy a hacer de la vista gorda tampoco, ¿verdad? No me voy a quedar como con los brazos cruzados viendo cómo lo hace, sino me voy a acercar y voy a tratar de ayudarle a salir, ¿no? Claro. Pero creo que es importante abrir esto ¿cómo lo puedo decir de otra manera más clara? El exponer que hay estas situaciones, pero entender que también Dios en todos estos procesos tiene un propósito, ¿no? Claro. Entonces se trata de entender esto. Por último, ya vamos a estar terminando. Recalcar una vez más, gracias por contarnos todas estas cosas. Sí. Pero decíamos hace un momento, va a haber alguien que esté escuchando esto y realmente oramos a Dios porque este video le llegue a alguien que esté pasando por algo así, que pueda ser de bendición para ella. Pero ya pasaste por eso, viviste esto. ¿Qué mensaje o qué palabras crees que... voy a hacer dos preguntas. Si tú hubieras podido mandarle este video a alguien que está pasando por esto, y si hubieses podido mandarle este video a esa Saraí en ese momento, ¿qué le externarías y qué le dirías? Saraí, hablo para una persona cristiana. Claro. Corre a lo que conoces, a lo que has escuchado. Corre a la palabra. El mundo pasan, sus placeres pasan, pero la palabra no. Esa permanece para siempre. Yo hubiera anhelado, y estando dentro del instituto, que alguien me dijera, repítele la Biblia a tu corazón. Claro. Porque vemos en el Antiguo Testamento que le decía, y apréndete esas palabras y átatelas al cuello y repíteselas a tus hijos. ¿Por qué? Porque es lo que te libera. Claro. Es lo que libera al cautivo. Yo no necesité que me viniera a decir un profeta, ¡eres libre! No, necesité que en la noche yo leyera la Biblia una y otra vez, hasta que la Biblia la empezaba a hacer una realidad en mi corazón y empezaba a confiar en Dios. Claro. Ahora, alguien que no es cristiano, que se llegue a topar con esto, habla con alguien, compártele a alguien, estoy pasando por esto. Y si puedes encontrar a alguien que conozca de Dios, ve a ello. Yo sé que ahora en la sociedad se está romantizando mucho la ansiedad y la depresión como algo con lo que puedes vivir, pero esto mata. Claro. Esto mata. Conozco gente que se le paró el corazón a causa de la ansiedad. Yo lo viví en experiencia propia. Estuve a punto de un infarto, claro, porque mi corazón iba a parar. Porque esto mata, esto mata. Y si te mueres en ese pensamiento, te pierdes. Y yo sé que pueden de aquí salir muchos comentarios y la misericordia de Dios y la gracia, yo sé. Pero aquí está lo que necesitas. Corre a compartirlo a alguien. Tú te estás dando cuenta, la batalla está en tu mente. Tu mente camina contigo para todos lados. No la dejas en un lado y te vas. Tú ya estás dándote cuenta que solo no tienes con qué salir. Compártelo con alguien. Yo siempre he dicho, ve con alguien, dile a alguien, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, ayúdame. Dilo textualmente, ayúdame. En este asunto de la depresión, cuando la persona no conoce a Dios, necesita correr con alguien y decirle, ayúdame. Y ese Dios va a mover las cosas, ¿no? Para que llegue Cristo a esa vida de una u otra manera, por videos o por lo que sea, pero que pidan ayuda. Y ya alguien que es cristiano, vea la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te va a hacer recordar todo lo que Dios ha dicho. Y así cuando tú vayas en oración,
Porque cuando no lees la palabra y en ansiedad vas a oración, mira, el bombardeo de tu mente no te deja orar. Lucha. No te deja orar para nada. O sea, no puedes. Yo me tenía que poner a leer la Biblia. Te estoy hablando de casi 1 hora leer la Biblia para poder como sintonizar mi mente en Dios y empezar a orar. Podía parecer terapia, era mi terapia en Dios de leer la Biblia y entender, es cierto, esto es Dios. Esto es su palabra, esto es la realidad. Y entonces direccionar mi mente a orar y ya entonces mi oración era efectiva. Cuando yo no leía la palabra y me iba directo a orar, a veces mi mente no me dejaba ni decir las primeras palabras. Ya estaba yo en un avionadero de tantas cosas. Entonces yo le puedo decir a la gente, corre a la palabra. Si no has conocido a Cristo, corre con alguien a pedir ayuda, ve a buscar videos, ve con un psicólogo, lo que tú veas mejor y que ahí en eso Dios mueva las cosas para que puedan encontrarse con Cristo, que sigue siendo la respuesta. Y a lo mejor es muy importante recalcar por qué damos a Cristo como una solución, porque también alguien que escuche decir, bueno, ¿y por qué es la solución? Creo que gran parte de la razón es porque lo hemos vivido, ¿no? Claro. Porque somos testimonios vivos de que Dios obra y de que Dios trabaja y que Dios restaura y que Dios liberta. Lo decía en el video anterior también con nuestro hermano Yael, que si no saben dónde encontrar una iglesia, pueden escribirnos, pueden mandarnos un mensaje. Les ayudamos a que encuentren un lugar donde puedan acudir a recibir esa ayuda. Sí. Pero entender que no lo decimos como parte de un relato o de un, ¿cómo decirlo? De un libreto, ¿no? Porque alguien nos dijo que lo dijéramos o que alguien... Sí. No, es algo que hemos vivido, es algo que hemos experimentado y por eso damos a Cristo como esa solución a este tipo de problemas, ¿no? Claro. Ahora, no estamos vendiendo un genio de la lámpara mágica que vas a llegar y que vas a frotar la Biblia y que todos tus problemas van a ser resueltos. No. La Biblia es muy clara y me encantan estas palabras de Jesús cuando dice, en el mundo tendréis aflicciones. Claro. En el mundo van a pasar por circunstancias, pero dice, confíen, porque yo he vencido el mundo. Entonces, esta esperanza que nosotros tenemos en la palabra, que tenemos en Cristo, es entender que si bien no se nos promete una vida sin problemas, pero se nos promete una vida con Él. Claro. ¿No? Y que entender que esa vida con Él, con Cristo, con Dios de nuestro lado, es mejor que cualquier otra cosa. El salmista decía, para mí es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, gracias, Ari, por compartirnos esto. Nuevamente, reconozco la valentía y la fuerza que se debe tener para contar este tipo de cosas, pero que estoy seguro y espero en Dios que sea de bendición para muchas otras personas. Sí, que así sea. Que así sea en el nombre del Señor. Y nada más algo para Jesús. Dios es el creador. Claro. Nosotros somos su creación. Decimos que la respuesta es Él porque Él nos hizo. Claro. Él sabe en qué áreas de nuestra vida tiene que tener la solución y el manual de instrucción de cómo funcionamos es la palabra. Entonces, es lo que el Creador nos dejó para saber cómo tener la instrucción correcta de cómo obrar en las diversas situaciones de nuestra vida. El problema que sea esto trae la solución que nosotros necesitamos. Entonces, gracias por dejarme compartir esto en su podcast. Sé que Dios va a hacer cosas bien especiales con gente como nosotros, comunes, pero que hemos conocido a Dios y hemos salido adelante de cosas que todo el mundo hoy está pasando y que este podcast yo sé que va a traer mucha esperanza a muchos en muchos momentos. Claro, no, gracias a ti por acompañarnos y repetimos una vez más, ayúdenos a compartir, ayúdenos a darle me gusta. Sí. Y no decimos esto, y quiero aclarar esto porque pudiera parecer que buscamos números, pero realmente nuestro corazón es que esto llegue a alguien que lo necesita. Y lamentable o afortunadamente la única manera de lograr eso es pues compartiendo, ¿no? Entonces, claro. Ayúdenos a compartir, a enviarle esto a alguien que ustedes crean que lo necesite. Y pues nada, gracias, Araí. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Y nos vemos.